Buen día, ¿cómo están? Hola, buen día. Bueno, chicos, vamos a empezar. Eh, Organicé la clase como para hacer ahora un problema de conservación y de no conservación de la energía mecánica, un ejemplo, ¿no? O sea, este tema es el tema crucial de la unidad 3, así que me gustaría hacer un ejemplo. Si bien ustedes en la práctica ya tenemos organizados los problemas que van a hacer, me gustaría hacer un problema entre todos, ¿sí? El problema es el que está en el PDF, ¿sí? Un cachito. A ver, bueno, primero hacemos un repaso de las ecuaciones más importantes. La primera es el teorema de las fuerzas vivas. En esta transparencia que está acá, en esta pantalla, les voy a mostrar las expresiones más importantes que vamos a usar digamos, en la unidad 3. Una es el teorema de las fuerzas vivas, ¿no? Es el primer teorema importante que vimos, que dice que el trabajo de la resultante es la variación de energía cinética, ¿sí? En el trabajo de la resultante tenemos que sumar el trabajo de todas las fuerzas, ¿de acuerdo? Ese es el primer teorema. El segundo, que estuvimos analizando la vez pasada, es que las fuerzas conservativas derivan de una energía potencial, ¿sí? Su trabajo no depende del camino. Entonces vimos dos fuerzas conservativas, que es el peso, su energía potencial asociada es la masa por la gravedad por la altura. Fíjense que acá puse altura. También a veces, bueno, en la clase pasada puse eje Y, ¿no? Recuerden que lo importante es que el eje Y o la altura está medida positiva hacia arriba, ¿sí? Entonces, la energía potencial es mg por la altura o por la coordenada de ahí. El trabajo del peso es menos la variación de energía potencial gravitatoria. Lo mismo pasa con la fuerza elástica, ¿no? La fuerza de resorte. Su energía potencial es un medio de la constante de resorte por el estiramiento o la compresión al cuadrado, ¿sí? El otro teorema importante que vimos es el teorema de conservación de la energía mecánica, ¿eh? Este teorema nos dice cuándo se conserva y cuándo no se conserva la energía mecánica, ¿no? Dice que la variación de energía mecánica es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Para que la energía mecánica se conserve, lo que tiene que pasar es que el trabajo de las fuerzas no conservativas tiene que ser cero. La energía mecánica, acuérdense, tiene las tres contribuciones: la energía de movimiento, la cinética, y las dos energías vinculadas con las posiciones a las que se encuentra el objeto: la energía potencial gravitatoria y la energía elástica. En particular, para la energía potencial gravitatoria, nosotros sabemos que está asociada a la fuerza peso, ¿no? La fuerza peso es m por g. Entonces, la energía potencial gravitatoria tiene esa forma que vimos ahí arriba cuando estoy cerca de la superficie de la Tierra. Hoy, si tenemos tiempo, al final de la clase vamos a ver cómo es la expresión general, porque la fuerza gravitatoria tiene una expresión general dada por la ley de gravitación universal de Newton, ¿no? Si tenemos tiempo, vemos eso. Bueno, el problema que quería hacer con ustedes, que está en el PDF, es este. Vamos a discutirlo. No sé si es necesario hacer todas las cuentas en detalle, pero sí discutirlo. El problema dice así. Tenemos una masa que está en una loma de una montaña, ¿sí? Que está a una altura de 10 metros respecto al piso. Recorre la curva indicada hasta comprimir el resorte, ¿no? O sea, la masa viene bajando por acá, se acelera porque baja, ¿no? Pasa por una zona, fíjense, acá hay una zona que tiene un largo de 2,4 metros que tiene rozamiento. Nos dan el coeficiente de rozamiento dinámico. Entonces nos preguntan cuánto se comprime el resorte. Después nos dicen, bueno, una vez que se comprimió, digamos, quedó comprimido y sale expulsado. Nos preguntan hasta qué altura llega, ¿sí? Y después lo que nos preguntan es cuántas veces comprime el resorte. Cuando tengan este tipo de problemas, que en la guía hay muchos problemas de este estilo, quizás no tantos, pero es muy común que se tomen los exámenes este tipo de ejercicios con montañitas, con rozamiento, con resortes. Lo que hay que hacer es analizar qué fuerzas están actuando. ¿Qué fuerzas actúan? Yo les pregunto eso.
vas a tener la fuerza peso Sí, en el espacio ese donde hay fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento, y en el resorte la fuerza elástica. bien. ¿Alguna Habría más? que tal vez dividirlo en tramos. Bien. La normal. Bueno, el compañero nos mencionó 3 fuerzas. ¿Alguna otra? Yo pregunté si La potencial por normal. la altura. A ver, la normal, perfecto, Catalina. ¿Y María, qué decías? Si potencial podría ser por la altura. Bueno, yo pregunto las fuerzas, ¿sí? Ah, perfecto, ¿Está perdón. bien? O sea que la fuerza significa el peso. Como ya sabes, como ya lo dijimos, el peso tiene asociado una energía potencial, claro, que está vinculada con la altura, perfecto. ¿Mm? Entonces, de las 4 fuerzas que mencionamos, las vuelvo a decir de nuevo: peso, normal, fuerza del resorte y fuerza de rozamiento. 2 de ellas son conservativas, el resorte y el peso, ¿sí? Hay 2 que no son conservativas. Entonces, si yo analizo el tema de la conservación de la energía mecánica, ¿no? Tengo que ver cuáles son las fuerzas no conservativas. Las fuerzas no conservativas son la normal y la fuerza del rozamiento. La pregunta es, creo que acá lo dibujé eso. Por ejemplo, acá estoy dibujando qué ocurre con el diagrama de cuerpo libre en la región en la que tiene rozamiento, ¿no? En la región en la que tiene rozamiento. Tenemos la normal, tenemos el peso, tenemos la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Este DR, no sé si se entiende qué significa este DR. ¿Lo entienden qué es? Desplazamiento sería. Claro, es la dirección de desplazamiento. No es una fuerza, ¿no es cierto? Es la dirección de desplazamiento. Acá está, fíjense que está hecho en negro, pero con una flecha más gruesa, ¿no? Es la dirección de desplazamiento. ¿Mm? Entonces la pregunta es, si quiero analizar si la energía mecánica se conserva, ¿qué tengo que ver? Si se conserva o no se conserva, ¿qué tendría que ver? ¿El trabajo? ¿El trabajo de qué? ¿De las fuerzas no conservativas? Exactamente. O sea, el trabajo de la normal y el trabajo de la fuerza de rozamiento. Ahora, el trabajo de la normal. Vamos por el trabajo de la normal. ¿Qué pasa con el trabajo de la normal? ¿Qué me Son puede- ambos perpendiculares a la trayectoria, entonces no tienen trabajo. Claro, muy bien. La normal no hace trabajo, porque el ángulo es 90 grados. Esto que estamos diciendo, vamos a escribirlo acá. Esto que estamos diciendo es cierto en la superficie horizontal. Pero cuando está por acá, por ejemplo, el cuerpo está por acá. Ahí sí se conserva porque no hay rozamiento, estaría solamente el peso, Sí. y en ese caso, ahí sí podemos decir que hay solamente fuerzas conservativas, entonces la energía mecánica va a ser constante. Bueno, ¿qué pasa con la normal? ¿Por Es qué? que la normal es perpendicular al desplazamiento, entonces no hace trabajo. Es Muy bien. cero, claro. Claro, claro, muy bien, perfecto. Eso que quería mostrarles. O sea, el desplazamiento está así. Entonces, en general, en estos problemas de montañas, ¿no? De cuerpos desplazándose, en general, el trabajo de la normal es cero. En general. Ahora, no se confíen con que el trabajo de normal siempre va a ser cero. ¿Alguien me puede decir algún ejemplo donde el trabajo de la normal no es cero? Distinto a este, ¿no? ¿Un ejemplo? En algún peralte, por ejemplo, que hay un poquito de inclinación. No, aunque vos decís un peralte, no, aunque tenga un peralte siempre. En el ascensor. En un ascensor. Claro, un ascensor, ¿no? Hay un ascensor, claramente nos damos cuenta. Si yo tengo un ascensor, vamos a dibujarlo por acá. Yo tengo un ascensor, como hicimos la otra vez, ¿no? Que está subiendo y tengo un cuerpo apoyado. Ahí la normal va en la dirección de desplazamiento. Entonces el trabajo de la normal no es cero, ¿eh? O sea, siempre que tengamos cuerpos moviéndose en superficies, aunque sean peraltes, igual va a ser cero el trabajo de la normal, ¿eh? Pero bueno, hay algunos ejemplos que no. Entonces acá la única fuerza de actuar es la fuerza de rozamiento. Como ustedes bien me están diciendo, no me acuerdo quién dijo, si fue Clara o quién, ella interpretó que en esta región, lo voy a marcar acá, así, en esta región la energía mecánica se conserva. ¿Eso se entiende por qué se conserva la energía mecánica en esta región que estoy marcando en celeste? No, yo no entendí.
No lo entendiste, bien, perfecto. Lo que estoy marcando, vamos a marcarlo de nuevo en otro color para que no confundir con nosotros. Lo voy a marcar en rojo, mira. Esta región, las fuerzas que actúan son la normal y el peso. ¿Sí? La normal no hace trabajo y el peso es una fuerza conservativa. Entonces, cuando va bajando esto acá, la energía mecánica se conserva porque el trabajo de las fuerzas no conservativas es nulo. ¿Eso qué Pero significa? no hay rozamiento ahí. No, hasta antes del rozamiento, fíjate. Lo estoy marcando, Ah, ok, listo. ¿sí? Hasta O antes sea, donde está marcado con negro, perdón, donde está marcado con negro es donde empieza a haber rozamiento. claro, donde está esto Ah, listo, rayado. entonces sí va a ser cero. Donde está rayado, ¿eh? ¿Está bien? Bien, Esa es bien, pensé que había rozamiento en todo el tramo, por eso no, dije que no no, había no, no, entendido no. por qué era Fíjate cero. que dice que es un tramo de 2,4. En general, el rozamiento se marca con una raya, ¿viste? Se marca así rayado. Buenísimo. Entonces, ¿qué ocurre acá con la energía mecánica? Acá arriba, ¿qué tipo de energía tenemos? Si está en reposo inicialmente. Potencial solamente. Bien. A medida que va bajando, ¿qué pasa con esa energía potencial? ¿En qué se transforma? Se va convirtiendo en cinética. Cinética. Se va convirtiendo en cinética, perfecto. Entonces vamos a hacer eso, bueno, acá está explicado un poco la idea, ¿no? El peso y la fuerza del resorte son conservativas, la normal no lo es, pero su trabajo es nulo, porque es perpendicular a la trayectoria. La fuerza de rozamiento no lo es y hace trabajo negativo, ¿no? ¿Por qué digo que hace trabajo negativo? ¿Cómo me doy cuenta que hace trabajo negativo? Porque va en sentido opuesto al desplazamiento. Claro, ¿y el ángulo cuál sería acá? El ángulo entre el Mayor desplazamiento, a 90. claro, 180 grados sería. en el particular es 180, muy bien. Entonces fíjense, cuando vimos el teorema de las fuerzas vivas, cuando tengo una fuerza que hace un trabajo negativo, lo que va a ocurrir es que la energía mecánica se va a perder. ¿Eh? ¿Sí? ¿Eso se entiende? O sea, yo tengo una cierta energía mecánica. Cuando hace trabajo negativo, la energía mecánica disminuye. ¿Eh? Decimos que el rozamiento disipa energía mecánica. Entonces, vamos a calcularlo el trabajo del rozamiento. Vamos a calcular el trabajo del rozamiento. ¿En qué región? Bueno, entre B y C. El rozamiento actúa entre B y C. Entonces, ¿cómo calculamos el trabajo del rozamiento? Bueno, es la fuerza de rozamiento por el desplazamiento. ¿Eh? Acá, ¿cómo lo podemos calcular? Bueno, ponemos lo que es la fuerza de rozamiento. Fíjense que la fuerza de rozamiento en general es mu por la normal. ¿Sí? Esa es la expresión de la fuerza de rozamiento. Mu dinámico por la normal. Pero en este caso, en este problema, porque es una superficie horizontal, la normal es igual al peso. Si estuviera en un plano inclinado, la normal ya no es igual al peso, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? En un plano inclinado, la normal es igual a la componente I del peso. Entonces ponemos la fuerza de rozamiento por el desplazamiento. El desplazamiento yo lo voy a escribir, si este es el eje X, el desplazamiento lo voy a poner así. Diferencial R es diferencial X por inversor. Entonces, bueno, integro en la coordenada X. ¿Sí? Acá lo que estoy usando es que, fíjense lo que hago, pongo el producto escalar, ¿de qué manera? Como el módulo de la fuerza de rozamiento, el módulo de la fuerza de rozamiento, por el módulo del desplazamiento, del vector de desplazamiento, por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo entre el desplazamiento y la fuerza. ¿Se dan cuenta cómo lo calculé el trabajo? ¿Entienden cómo hice esta cuenta? Uy, perdón, acá se me disparó. ¿Entienden cómo hice la cuenta del producto escalar? ¿Se entiende esta cuenta acá? ¿Qué es lo que Sí, estoy perfecto. haciendo? O sea, se puede hacer de dos maneras. O escribo los vectores, hago el producto escalar con los versores, o escribo el producto escalar, uso la definición del producto escalar. Es el módulo de una fuerza por el módulo de la otra por el coseno del ángulo. Acá vemos que el ángulo es pi, entonces el coseno de pi es -1, y eso nos da que el trabajo va a ser negativo, ¿no? Fíjense que esto sale fuera de la integral y entonces nos queda directamente la integral entre b y c de diferencial x. Bueno, eso en realidad, la integral de b y c de diferencial x, depende de donde yo ponga el 0, pero si yo pusiera el 0 acá,
si yo pusiera 0 acá y digo, bueno, esto es el largo L, esto directamente, esta integral, la integral de, a ver, esperen que estoy haciendo enchastre acá. Ustedes si no entienden algo, díganme, o si voy muy lento también díganme. L, que era la longitud, lo da el enunciado, ¿no? El 2,4. Sí, exactamente. Genial. Sí. La integral de B a C diferencial X es el largo del tramo. Bueno, entonces de ahí sacamos y vemos que el trabajo del rozamiento es 6,35 Joule, negativo. O sea que, ¿eso qué significa? Que el cuerpo tiene una cierta energía mecánica a la izquierda, ¿no? Acá a la izquierda tiene una energía mecánica. ¿Cómo la calculamos? Bueno, calculémosla, la energía mecánica. La energía mecánica en el punto A es directamente la energía potencial, ¿sí? Si yo tomo el cero de alturas, acá, en el piso, si este es el cero de alturas, acuérdense que la energía potencial, cuando yo hago la energía potencial, tengo que tomar el cero de alturas. Si lo tomo acá, la altura de A era, no me acuerdo si son, creo que 10 metros, ¿sí? Entonces calculo la energía potencial de A, que es directamente la energía mecánica. La energía mecánica me va a dar 98 Joule. ¿Sí? 98 Joule. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿y cómo hago para calcular la energía mecánica cuando ya pasó el rozamiento? Le restás el trabajo Sí, anticipado. claro, uso la definición. Variación de energía mecánica es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Yo ya sé que cuando pasó de B a C, se perdió una energía. El trabajo es 6,35 Joule. Entonces, ¿cómo hago? La energía mecánica la variación de energía mecánica es la energía mecánica final, fíjense cómo está puesto acá, menos la energía mecánica inicial. La energía mecánica inicial ya la conocemos, es 98. Entonces la energía mecánica final, lo que hago es, no sé si se entiende, voy a escribirlo por acá, la energía mecánica final es los 98 Joule, la inicial, menos el trabajo del rozamiento, menos los 6,35. ¿Sí? Menos 6,35 Joule. Bueno, si hacen esa cuenta, eso da 91,65. Se perdió una cierta cantidad de energía. Esa energía que se perdió es energía mecánica, que se transformó en otro tipo de energía. ¿En qué tipo de energía se transformó? Bueno, por ejemplo, en calor. Yo en la energía mecánica, fíjense, tengo tres contribuciones, la energía cinética y las energías potenciales, ¿sí? No tomo otro tipo de energía ahí. La energía mecánica es la suma de esas tres cosas. Cuando, por ejemplo, actúa el rozamiento, la energía mecánica se transformó en otro tipo de energía que yo no la estoy contando como mecánica. Entonces yo digo, la energía mecánica se perdió, se transformó en otro tipo de energía. Si yo conozco la energía mecánica de D o de C, ¿no? Entre C y D, como no hay fuerzas no conservativas, la energía mecánica se conserva. En particular, cuando se comprime el resorte, en la máxima compresión del resorte, cuando se comprimió totalmente el resorte, ¿cuál es la velocidad final en ese punto, en el punto D? 0. 0, ¿no? Se frenó. O sea, el resorte empieza a hacer disminuir la velocidad del cuerpo. Y llega un punto en el cual se comprime lo máximo y la velocidad es 0. Entonces, en la posición final, que es la posición D, ¿qué tipo de energía tenemos? ¿Tenemos energía cinética? No, porque la No. velocidad es 0. ¿Tenemos energía potencial gravitatoria? No. ¿Por qué? Porque la Porque altura está en el 0 de alturas. O sea, Claro, porque yo definí el 0 de alturas abajo, ¿no? Entonces no tiene altura. ¿Y qué es lo único que tenemos? Tenemos solamente energía potencial elástica. La energía potencial elástica es esto, 1 medio de K por X al cuadrado. Entonces de acá yo puedo sacar cuánto vale el estiramiento. El estiramiento que tiene el resorte, ¿no? El estiramiento lo despejo de acá. Paso el 2 multiplicando, la constante dividiendo,
y saco que el estiramiento es 0,19 metros. ¿Está bien? Ahora, en la segunda parte, en la tercera parte del problema, nos dicen cuál es la altura final a la que llega. Porque, ¿qué ocurre acá? El resorte es comprimido, el cuerpo está frenado, pero digamos, a continuación es expulsado de nuevo el cuerpo. El cuerpo de nuevo pasa para allá. Entonces la pregunta es, ¿llega a la misma altura? No, porque le sacó No, por el abajo la rozamiento. fuerza de rozamiento. Claro. O sea, se puede decir que si no está el rozamiento, es como que va a ir y venir continuamente, que no se frena, entonces la energía va a ser igual. Muy bien, Vanina, perfecto, perfecto. Si no hubiera rozamiento, que es una situación ideal, si no hubiera rozamiento, está perfecto lo que decís. Es como el péndulo simple que se mueve en forma permanente. Si no hay rozamiento, esto va a comprimir, va a subir, va a comprimir, va a subir, y siempre a la misma altura. Pero el hecho que haya rozamiento hace que cada vez que pase por la región del rozamiento se pierdan estos 6,35 joules. Entonces, sí. Pero hay que considerar que por la región de rozamiento pasa 2 veces antes de volver al resorte, ¿no? Entonces, Sí, hay que claro. tener cuidado con eso. Sí, claro. O sea, vos fíjate que cuando pase la segunda vez, ¿no? Cuando pase la segunda vez por el punto B, va a tener los 91,65 menos el rozamiento, el trabajo del rozamiento, ¿no? Menos los 6,35. Uy, perdón. Menos los 6,35, ¿entienden? ¿Está claro eso? O sea, le vamos a restar los 6,35. Y eso me va a dar el trabajo, perdón, esto me da la energía que hay en el punto B. Si le resto a los 91, le resto, bueno, acá le resté 6,35 por 2, ¿no? Porque pasa 2 veces. Me da 85,3. Entonces, si quiero calcular la altura final a la que llega, yo sé que la altura final va a ser menor porque perdió energía, ¿no? ¿Y cómo la calculo? Bueno, en el instante final, de nuevo, la energía cinética va a ser 0 porque la velocidad es nula, ¿no? Es la altura máxima a la que llega. Entonces, toda la energía mecánica va a ser energía potencial, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí o no? Claro, lo que calculé en B serían los 85,3, ¿no? Que decimos que se conserva, por eso en E va a ser igual. Exactamente, así es. Entonces, la altura, de acá saco la altura final, la altura de E. ¿Está bien eso? O sea, la segunda parte del problema me pedía calcular la altura a la que llegaba después de golpear en el resorte. La tercera parte nos dice cuántas Profe, veces... Sí. ¿puedo volver para atrás así que se haga una foto? Sí, claro, obvio. Esto igual está subido, el PDF. Ustedes en el campus pueden bajar los PDF. Está el PDF... Ahí está, gracias. Bueno, esto igual está en la clase anterior. Yo la clase anterior estaba puesto para dar este problema, pero no llegué. No llegamos con los tiempos. Bueno, ¿cuántas veces comprime el resorte? ¿Cómo podemos hacer para hacer eso? O sea, porque esto ¿qué va a pasar? Va a hacer este movimiento, ¿no? Va a hacer este movimiento, va a ir, venir. ¿Es eterno este movimiento? Podríamos ver cuando se queda sin energía, porque se disipa todo con el rozamiento. Claro. Cada vez que pasa por el rozamiento, pierde 6,35, habíamos dicho, ¿no? ¿Era? Claro, lo podemos ir restando, pero multiplicado por 2, porque es como que cuando pasa una vez, sale una vez, y bueno, cuando sube, Sí. y vamos restando hasta llegar a 0. ¿no? Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Yo lo que se me ocurrió hacer, en vez de restar, es dividir, fíjate. Yo lo que hago es dividir la energía de D, que era 91,65. Acuérdense que cuando estaba en D, cuando comprimió la primera vez, tenía 91,65, ¿no? Acá creo que tenía 98, después tiene 91,65, entonces lo que hice es dividir
¿Por qué divido? Bueno, porque quiero ver cuántas veces entra el trabajo del rozamiento, en la energía que tengo. Si hago la división me da 14. Eso quiere decir que se puede poner 14 veces, ¿no? O mejor dicho, pasa 14 veces por el rozamiento, pero por cada ciclo pasa 2 veces. Entonces, esto en realidad lo tengo que dividir por 2. Me da 7 veces. ¿Sí? 7 veces. Perdón, profe, ¿por qué estaría mal poner 98 en lugar de 91,65? No, está bien. Podrías poner 98 también. Sí, Ah, sí, ok. sí. Yo puse 91 porque lo que hago es decir, hago un ciclo completo. Fíjate, con 91,65 el resorte se comprimió una vez. Entonces, ¿sí? Lo que hago es que vaya y que vuelva. Entonces, cuando va y vuelve es un ciclo completo. ¿Sí? Entonces lo que hago ese cociente y me da 14. Pero por cada ciclo pasa 2 veces. Entonces digo, bueno, lo divido por 2 me da 7. Pero ya se había comprimido una vez. Entonces la cantidad de veces que se comprime son 8. También lo podrían haber hecho, como dijo, no me acuerdo quién fue, no sé si fue Anina, que fue ir restando, ¿no? Ir restando. O sea, la primera vez tiene 91,65. La segunda vez es 91,65. Le voy a restar 2 veces, los 635. ¿Mm? Y así siguiendo hasta ver que se puede llegar a comprimir 8 veces. ¿Sí? 8 veces. ¿Mm? ¿Está bien eso? ¿Se entiende? Yo lo hice usando una regla de 3. ¿Cómo hiciste? O sea, puse que en una vez perdía 12,7 de energía y entonces calculé Claro, cuántas pero veces. ojo a lo siguiente. La primera vez en realidad no pierde 12, pierde 6, ¿no? Porque el cuerpo está a la izquierda. La primera No, vez claro, pierde. yo calculé 2 veces, digamos, para que en 2 veces pasa eso, entonces sería como que se comprime el resorte una vez. Eso es Ujú. lo que quise decir. Entonces, en X veces se tiene que perder 98 de energía, digamos, aproximadamente, ¿no? Y me dio 7,7, o sea que Ok, se comprime 7 veces y en la última se queda como en la mitad del rozamiento, digamos. exactamente. Perfecto. Claro, pero ahí a vos te dice, o sea, ahí te está diciendo que o sea, se va a poder comprimir 14,4 veces. No, no, ¿Qué no, haces no, con ese? no. Eso no dice 14,4. Dice que va a pasar 14 veces por la región de rozamiento. Pero por Claro, cada. 14, No se sí, comprime 14 veces. Porque. sí, perdón. Pasa 14 veces por la región de rozamiento. Y Sí. ese coma 4, ¿cómo se interpreta? ¿Como que llega a salir del resorte y se termina frenando en la región de rozamiento? ¿O cómo se interpreta? Exactamente, se interpreta así. Se frenará por acá. ¿Sí? Ah, ok. Ok, gracias. Fíjense que si el cuerpo sale de la región, si sale de la región de rozamiento, si sale de la región con velocidad, no se frena fuera de la región de rozamiento en forma definitiva. Sí se frena a la altura máxima, pero para que se frene en forma definitiva tiene que estar en la región de rozamiento. ¿Eh? ¿Está bien? Bueno, quería hacer este problema, espero que les haya servido. Es un problema general, digamos, que tenemos regiones con rozamiento, regiones sin rozamiento. Quería hacerlo en detalle con ustedes. Profe, ¿le Vamos a dar molestaría el... volver Sí, un segundito a la filigrana anterior, a la en la que sí, calculamos la altura? sí, sí. ¿Está? Exactamente, sí. En la parte de abajo usted puso EMB segunda vez igual a 90 joules menos 2 veces la fuerza, el trabajo del rozamiento, ¿no? Sí. Eso es para poner que después se conserva toda la energía mecánica en el punto A, la primera vez que sube, ¿o no? Claro, vos tenés Ah, en ok, energía mecánica de A, tenés 98, ¿sí? claro, Va y viene, perdió esto, 2 veces 635. ¿Sí? perfecto. Entonces, Sí, sí, la sí. segunda vez que llega a B, tiene la energía inicial menos 2 veces la pérdida del rozamiento. ¿Sí?
Sí, perfecto, clarísimo. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver el último tema así importante, que en realidad es complementario. Lo más importante de la unidad 3 ya lo tienen en los teoremas que vimos. La última cosa gorda, después vamos a ver algunas cosas complementarias, algunas definiciones, pero lo gordo que nos queda ver es lo que llama potencia. No, tampoco es algo muy complejo. La potencia tiene que ver con la variable tiempo, con la variable tiempo. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, me sale subir agua a un tanque, ¿no? Tengo un tanque de agua en el piso y tengo que subir agua a un tanque que está, no sé, en el segundo piso, con un motor. A mí me gustaría que se suba en la menor cantidad de tiempo. Si tardo un día para llenar el tanque de agua, bueno, no es un buen motor, ¿no? O sea que la variable tiempo juega un papel importante, por lo menos en las aplicaciones, ¿no?, de la energía, ¿no? Entonces, en general el trabajo está vinculado con la energía, ¿sí? Estamos diciendo, bueno, el trabajo de la resultante es la variación de energía cinética, el trabajo de las fuerzas conservativas es menos la variación de energía potencial, o la variación de energía mecánica es el trabajo de las fuerzas no conservativas. El trabajo y la energía se miden en las mismas unidades. Está íntimamente relacionado el trabajo con la energía, ¿no? Entonces, se define con el nombre de potencia media, ¿sí? Potencia media, al trabajo por unidad de tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que yo estaba hablando de subir energía, subir agua, ¿no? Si yo esa agua la subo en un día o la subo en una hora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el tiempo, ¿no? El tiempo que estoy usando, ¿no? Cuando menor es el tiempo, mayor es la potencia. Entonces, si yo tengo un motor pequeño, un motor muy chiquitito, voy a tardar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque desarrollo una potencia muy pequeña. Ahora, si le meto un motor bestial, voy a tardar poco tiempo. ¿Por qué? Porque desarrolla una potencia muy grande, ¿no? Entonces, la potencia media es el trabajo o la energía. El trabajo está relacionado con la energía por unidad de tiempo. La potencia se usa en muchísimas aplicaciones, se usa en todo lo vinculado con la energía, ¿no? Porque la potencia es energía por unidad de tiempo, trabajo por unidad de tiempo. Cuando, por ejemplo, nosotros vamos a una casa de electricidad y compramos una lamparita, ¿no? Compramos una lamparita, no sé, de bajo consumo, de 7 watts, ahora vamos a ver qué significa esos 7 watts, o de 5 watts, o de 10 watts, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es la cantidad de luz que me va a dar esa lamparita. Cuando más potencia tiene, más luz me da. ¿Por qué? Significa que por unidad de tiempo, por segundo, me da una cierta cantidad de energía lumínica, ¿no? Una lamparita entrega energía lumínica, ¿no? Fíjense que ustedes seguramente se acordarán, hace algunos años, hace 4, 5, 6 años, en verano suele haber una crisis energética en Argentina. Empieza a haber cortes de luz, ¿no? ¿Por qué empieza a haber cortes de luz? Bueno, porque todo el mundo requiere energía eléctrica, ¿no? Y no hay energía para todos, ¿sí? O sea, en Argentina tenemos distintos mecanismos para producir energía eléctrica, ¿no? Está las centrales hidroeléctricas, las centrales nucleares, las centrales térmicas. Y el tema es que en algún momento todo el mundo, sobre todo en verano, quiere usar el aire acondicionado. Y el aire acondicionado tiene un consumo alto, ¿no? Entonces, si todo el mundo quiere usar el aire, se requiere mucha energía toda junta a la vez, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se habla de crisis energética, en realidad debería decirse crisis de potencia, porque todo el mundo quiere de golpe tener energía, ¿no? Entonces no dan abasto las centrales para producir esa energía.
Pero bueno, básicamente potencia media, que lo vamos a simbolizar, siempre vamos a usar este tipo de corchetes, ¿no? Para decir valor medio, ¿no? También a veces, bueno, si lo ven en los libros, también se simboliza potencia media, se simboliza así. PM, potencia media, o lo ponemos con estos corchetes, ¿sí? Con estos corchetes. La potencia media, ¿qué es? Es el trabajo por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo. Así como definimos potencia media, vamos a definir potencia instantánea, ¿sí? El trabajo, si yo tengo un pequeño trabajo, ¿no? El trabajo ya sabemos que el trabajo es la integral, ¿no? La integral de la fuerza. Eso es el trabajo. Un pequeño trabajo, un diferencial de trabajo, bueno, ¿a qué es igual el diferencial de trabajo? Es la fuerza por el desplazamiento, ¿sí? Entonces podemos definir potencia instantánea de una manera parecida. Es la cantidad de trabajo por unidad de tiempo, pero en forma diferencial, ¿no? La potencia instantánea, que la simbolizamos con la letra P, ya no le ponemos los corchetes esos, es la cantidad de trabajo, el diferencial de trabajo por unidad de tiempo, ¿no? Pero bueno, el diferencial de trabajo es F por diferencial R, ¿sí? Diferencial R sobre diferencial tiempo, eso es la velocidad, ¿no? Entonces, la potencia instantánea es el producto escalar entre la fuerza y la velocidad. ¿Está bien? La fuerza y la velocidad. ¿Me siguen hasta acá? Son dos definiciones. ¿Puede dejar un segundito, profe? Sí, obvio. Profe, una consulta. Los diagramas energéticos que estaban al principio de ¿no? ¿Los vamos a ver? Sí, hoy vamos a dar alguna cosita. ¿En dónde lo viste, me decís? No, igual yo descargué lo que estaba en el campus, capaz es un poco más antiguo, pero estaba al principio, por eso pregunto. Ah, sí. Lo que pasa es que cambié un poco el orden, sí. ¿De la clase 3 me decís vos? ¿Estaba eso o está al final? Claro, yo estaba en las últimas de la 2 y volví a aparecer en la primera de la tercera. Claro, sí. Solo a veces de cuatrimestre a cuatrimestre suelo cambiar el orden, más que nada para que... No pasa nada, yo consultaba porque capaz no me queda tan claro y si lo ejemplificábamos era mejor. Sí, ahora lo vemos. Bueno, ¿en qué unidades se mide la potencia? Bueno, la potencia en el sistema internacional se mide en una unidad que se llama watt. ¿Está bien? En el sistema internacional la potencia se mide en watt. ¿Qué es el famoso watt? Se simboliza con la letra W, que es cuando ustedes van a comprar una lamparita, ¿no? Una lamparita de bajo consumo que, bueno, yo el otro día compré, hay unas de 7 watts, ¿no? ¿Y qué es el watt? Bueno, el watt, vamos a ver, ¿qué es potencia? Bueno, potencia es trabajo, ¿no? Por unidad de tiempo. ¿El trabajo en qué unidad se mide? En joules. En joule. Joule por segundo, ¿no? Trabajo, unidad de trabajo dividido unidad de tiempo, eso es un watt. Entonces, ¿qué es Eso es potencia media, ¿no? En realidad, cuando yo uso fíjate que uso un corchete acá, ¿no? Esto es para significar las unidades. No te confundas ese corchete con esta llave, digamos, que sería el menor y el mayor. Esto es de potencia media. Esto es potencia media. Pero yo digo si esa unidad de medida es la misma para potencia media que para potencia instantánea. Sí, fíjate, vamos a ver eso si querés. El joule a qué es igual. El joule es kilo, metro, cuadrado, segundo cuadrado, ¿no? Ese es el joule. Divido segundo, ¿qué me da? Me da kilo, metro cuadrado, sobre segundo al cubo, ¿no? Y veamos la potencia instantánea en que se mide. Unidad de fuerza. ¿La unidad de fuerza cuál es? Newton, ¿no? O sea, es kilo por metro sobre segundo cuadrado, ¿no? O sea, esto es Newton. Newton por velocidad, o sea, metro por segundo, me va a dar la unidad de potencia instantánea. Entonces, fíjate que fuerza por velocidad es kilogramo, metro cuadrado sobre segundo cubo. O sea, tanto la potencia instantánea como la potencia media se miden en la misma unidad que es el watt. ¿Sí?
¿Está bien? Perfecto, gracias. Entonces, el watt es una unidad común que se usa en el sistema internacional. En Argentina tenemos que usar el watt, ¿de acuerdo? Ese se usa muchísimo, el watt. Es muy común. Alguna cosa, watt es en honor a un señor escocés, creo que era, o inglés, no me acuerdo, que se llamó James Watt, que es el que inventó la máquina a vapor. La máquina a vapor, a partir del invento de él, se genera, digamos, se produce la revolución industrial y, bueno, por ejemplo, se produce la locomotora de los trenes, ¿no? En ese momento, digamos, no existían las máquinas, ¿sí? No existían las máquinas, digamos, las máquinas a partir de, por ejemplo, de quemar combustible. Y, por ejemplo, los vehículos o todo el movimiento que se hacía, se producía por animales, por caballos, básicamente, ¿no? Entonces, era muy común cuando uno tenía un carro en esa época, dependiendo del peso que tenía el carro, había que poner 2, 3 o 4 caballos para impulsar ese carro, ¿no? Lo mismo pasaba con, por ejemplo, con el tren, ¿no? O con supongamos algún colectivo impulsado por caballos, ¿no? Un colectivo como conocemos ahora el colectivo, ¿no? Que transportara gente. Entonces, en ese momento se hizo una equivalencia entre el watt, ¿sí? O actualmente se conoce cuál es la equivalencia entre el watt y el caballo de potencia, ¿no? Entonces, el watt y el caballo de potencia tienen una equivalencia, ¿no? Un HP, que es un caballo, es 746 watts, ¿no? De alguna manera, 746 watts representa la potencia que puede dar un caballo como animal en promedio, ¿de acuerdo? ¿Por qué les digo esto del caballo? Porque es muy común, no sé si ustedes escucharon, pero es muy común cuando uno compra un motor, nos dice de cuántos caballos lo querés. ¿Lo escucharon eso alguna vez? Sí, ¿cuántos caballos de fuerza? ¿Cuántos caballos de fuerza? Tiene que ver, su origen tiene que ver en esto, ¿no? La equivalencia con los caballos, con el caballo animal, ¿no? No sé, una máquina de cortar el pasto creo que es de medio caballo, depende de la potencia de la máquina, pero poner medio caballo. Un motor para subir agua, por ejemplo, en un edificio puede ser, no sé, depende del edificio, la cantidad de agua, pero puede ser 2 caballos, 1 caballo, 5 caballos, ¿eh? Pero sepan que un caballo vapor, un caballo de potencia, es 746 watts. Es una equivalencia, ¿eh? O sea, si a mí me dan un motor de un caballo, quiere decir que entrega 746 watts. ¿Eso qué significa? Bueno, eso quiere decir que en un segundo entrega 746 joules. Profe, eso, perdón, ¿cómo se midió en el momento? O sea, los caballos. Bueno, creo que acá hay un dibujito. Se hizo una equivalencia, ¿no? Se hizo una equivalencia, un vehículo, fíjate, impulsado por un caballo y se comparó, por ejemplo, la velocidad que adquiría y con un motor realmente de combustión, ¿no? Se hizo la equivalencia. Básicamente es eso. Se vio la velocidad que adquiría con un caballo impulsando, un caballo común, ¿no? Se habrá hecho un promedio, no sé cómo se habrá hecho eso. O sea, dependerá del caballo también, pero más o menos es una equivalencia. Si ustedes me siguen hasta acá, ¿se entendió? Sí, perfecto. Sí, Bueno. perfecto. Si ustedes miran la factura de la luz que viene a su casa, van a ver que la unidad con que se factura, digamos, cuando nosotros nos viene la factura de luz en nuestra casa, ¿qué es lo que estamos consumiendo? Cantidad de energía, o sea, joules. Es energía, ¿no es cierto? Estamos consumiendo energía. Por ejemplo, me viene la factura del último mes, ¿no? Me dice la cantidad de energía que consumí. Si fuera energía y si estamos en Argentina, ¿en qué, porque estamos usando el sistema internacional, ¿en qué debería medirse la energía? En watts. No. En joules. En joule, porque es energía. ¿Está bien? Pero no Joule. viene en watts. Bueno, no viene en watts. Si mirás bien, la unidad con que viene. Watt hora, ¿no es? Exactamente. Viene con esta, fíjense después ustedes en sus casas, kilowatt hora. Esta es la unidad.
Entonces, entonces me estás facturando potencia, no. Kilowatt hora, fíjense, acá está la equivalencia. Kilowatt hora, primero, ¿kilo qué significa? Kilo. ¿Qué significa un kilo? 10 potencia 3. 10 a la 3000, ¿no? Un kilowatt hora es una unidad de energía, no de potencia. Fíjense, si yo multiplico, ¿no? Bueno, esto es un kilo watt, ¿no? O sea, 10 a la 3 joule sobre segundo. Una hora son 3600 segundos. ¿Eh? Entonces, un kilowatt hora es, bueno, hay que hacer esta cuenta, 3,6 por 10 a la 6 joule, o sea, 3,6 megajoule. Esta es la unidad con que viene la factura de la luz. O sea, un kilowatt hora es una unidad de energía. ¿Qué es un kilowatt hora? Es 3,6 millones de joule. Ustedes en sus casas, depende del consumo que tengan en sus casas, pero por bimestre puede ser entre 200 y, no sé, 500. Bueno, depende de qué tan grande sea la casa, ¿no? Y de cuánta gente vive. Pero entre 200 y 500 kilowatt hora. Esta es la energía eléctrica que estamos consumiendo, más o menos, por bimestre en nuestras casas. ¿Está bien? O sea, el kilowatt hora entonces es una unidad de energía. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, perfecto. Bueno. Vamos a hacer un problemita. Fíjense. Un maratonista de 50 kilos sube corriendo las escaleras de una torre de 443 metros de altura. ¿Sí? ¿Qué potencia media en watt desarrolla si llega a la azotea en 15 minutos? Bueno, entonces yo tengo una persona, una chica que está acá, que está subiendo la escalera. ¿Sí? En promedio, bueno, la chica se mueve en forma oblicua, ¿no? Pero en promedio yo puedo decir que hay como una fuerza neta hacia arriba, ¿no? Y sobre la chica actúa la fuerza peso hacia abajo. En promedio, estoy calculando un promedio, ¿no? Esta chica se mueve con velocidad constante, básicamente, ¿no? Entonces, el trabajo que hace la chica es el trabajo de la fuerza F. Si se mueve con velocidad constante y llega al techo, a la terraza del edificio, con la misma velocidad, ¿cómo son esos dos trabajos? A ver, vamos a ver. Voy a usar el teorema de las fuerzas vivas. ¿Qué fuerzas están actuando acá? Bueno, el trabajo, la fuerza F y el peso. El trabajo de la fuerza F más el trabajo del peso. La fuerza F es la fuerza que hace la chica para subir. Y el trabajo del peso es el trabajo del peso de ella, ¿no? Esto tiene que ser igual al trabajo de la resultante. Si no hay un cambio en su energía cinética, ¿cuánto tiene que ser el trabajo de la resultante? Cero. Claro. La variación de energía cinética es cero. Es el teorema de las fuerzas vivas. Entonces acá yo saco que el trabajo de F, ¿sí?, tiene que ser igual a menos el trabajo del peso. ¿Cómo puedo hacer para calcular el trabajo del peso? Masa por gravedad por diferencial de altura. Claro. Menos el trabajo del peso es la variación de energía potencial. Eso significa energía potencial final, mg por altura final, menos energía potencial inicial. Bueno, si yo tomo que este tiene 0 de alturas, acá está el 0 de alturas, directamente yo puedo decir que el trabajo de la fuerza F es la energía potencial final, ¿no? Eso creo que es lo que está por acá. Bueno, esto lo saqué del Sears. ¿Me siguen hasta acá, entienden? Profe, yo no entiendo por qué pusimos 0 Sí, no, yo tampoco. al principio. ¿Acá? Sí. Bueno, está bien la pregunta. Es una muy buena pregunta. Vos pensás, la chica está trotando. Se mueve con velocidad constante, ¿no? Uno cuando sube una escalera, vamos a suponer que es un atleta,
está, bueno, no sé si trotando, quizás caminando, podría caminar o trotar en la escalera. Se mueve con velocidad constante. Acá tiene una velocidad inicial y cuando llega a la terraza, en el momento en que está llegando también tiene la misma velocidad. ¿Sí? Tiene la misma velocidad. Entonces, bueno, después se para. Bueno, cuando se para hay un cambio de velocidad, pero básicamente en todo el proceso de subida, la velocidad se mantiene constante. Entonces no hay un cambio en la energía cinética. La energía Pero cinética es eso nula. de la velocidad constante lo suponés, digamos. Y bueno, pero cuando uno sube bueno, suponete que la subís caminando la escalera. Vos la subís con velocidad constante la escalera. ¿O no? Sí, ni idea. Supongo que sí. Bueno, si no estás muy entrenada, pararás, pero lo importante es que más o menos, y prácticamente esa velocidad es casi nula, ¿no? Es muy pequeña si uno sube despacito, ¿no? El tema es que lo importante es el tiempo que yo tardo. Entonces, eh, el trabajo que hace la chica es la energía potencial final. Eso es lo que acabamos de mostrarles acá, ¿eh? Entonces, la masa por la gravedad, por la altura final, es el trabajo que hace la chica. El trabajo dividido el tiempo me da la potencia media. Me da la potencia media. En este caso me da 241 watts. ¿Sí? 241 watts. ¿Está bien eso? ¿Me Sí, sigue? profe, una cosita igual. Dice, ¿qué potencia media en watts desarrolla si llega a la azotea en 15 minutos? Sería qué potencia desarrolla la chica en sí. Sí, Porque, claro. o sea, podríamos decir que el peso desarrolla la misma potencia, pero en sentido contrario. Sí, claro. Ok. Sí. Podría haberlo calculado también con la fórmula potencia media, lo voy a haber calculado como la fuerza por la velocidad media. ¿Sí? Esto lo saqué del Sears. ¿Eh? La fuerza por la velocidad media me va a dar la potencia media también. ¿Cómo saco la velocidad media? Bueno, es la altura que recorre en promedio, ¿no? Dividido el tiempo. Me da, bueno, 0,49 metros por segundo. Entonces, fuerza por velocidad media, me va a dar la potencia media. Me da el mismo valor, ¿no? Hay dos maneras de encararlo, este problema. ¿Sí? O sea, yo les dije la potencia instantánea, fíjense, vamos a escribirlo acá. La potencia instantánea es la fuerza por la velocidad, ¿no? La fuerza por la velocidad. La potencia media, ¿qué les dije? Bueno, la potencia media es el trabajo por unidad de tiempo. Pero también es fuerza por velocidad media. ¿Eh? También es fuerza por velocidad media, la potencia media. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Obviamente, si tarda menos tiempo, tiene que hacer un mayor esfuerzo. ¿Sí? Entonces, la potencia media, ¿cómo será si tarda menos tiempo? Mayor, ¿está bien? Va a gastar mayor energía. En realidad la energía que gasta es la misma, pero la consume mucho más rápido. La consume mucho más rápido. ¿Está bien? Profe, si Sí, nos hubiesen pedido la potencia instantánea, en este caso, sí. Bueno, eh, tendrías que calcular digamos, la potencia instantánea, te tiene que dar más datos el problema para calcular la potencia instantánea. pero si sabemos de base que la velocidad es constante, entonces la potencia instantánea es igual a la potencia media. Sí. En este caso sí, porque al ser constante sí. Sí. Pero bueno, en realidad lo que te digo es que en realidad, si querés calcular la potencia instantánea, en realidad habría que ver cuál es el ángulo que tenés acá, ¿no? Porque es un producto entre el vector velocidad, que es oblicuo, ¿no? ¿Sí? No es el vector velocidad, yo hice en velocidad media. Velocidad media, bueno, la velocidad media es para arriba. ¿Sí? Pero la velocidad instantánea es un vector oblicuo. ¿Está bien? Claro, sí. Bueno, vamos a hacer otro problemita.
Se quiere llenar un tanque de agua de 500 litros ubicado a 10 metros de altura en 5 minutos. ¿Qué potencia consume el motor de una bomba sabiendo que el rendimiento es del 70%? Bueno, acá de nuevo nos dan, nos piden determinar la potencia que tiene que tener un motor, ¿no? Para subir agua. O sea, yo tengo una casa, y el agua está en un tanque abajo. Acá está el agua, ¿no? Y necesitamos subirla acá arriba, ¿no? El agua tiene que subir arriba de la casa, ¿no? De nuevo, acá para que suba le tengo que aplicar una fuerza hacia arriba. ¿No? ¿Qué es lo que gana el agua? Bueno, lo que gana el agua es energía mecánica, ¿sí? O sea, hay un cambio en la energía mecánica, ¿no? Hay una variación de energía mecánica. Acá, en principio, el agua está a un nivel de altura que es 0, ¿no? O sea, acá abajo no tiene energía potencial el agua. Y acá arriba tiene energía potencial. O sea que hay un cambio en la energía potencial. Ese cambio de energía potencial tiene que ver justamente con el trabajo de las fuerzas no conservativas. O sea, para que haya un cambio en la variación de energía mecánica, tiene que haber un trabajo de fuerzas no conservativas. Ese trabajo de fuerzas no conservativas, ¿quién lo hace? El motor, ¿no? ¿Qué pasó con la energía mecánica acá del agua? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, ¿eh? Entonces, hay alguien que le tiene que entregar energía al agua. Hay un dispositivo que le entrega energía al agua, ¿sí? Ese cambio de energía es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Este es el teorema que vimos la vez pasada. La variación de energía mecánica es el trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿sí? Entonces, ¿yo qué quiero saber? Es la potencia que tiene que tener el motor. Fíjense que acá nos dan un rendimiento, además. ¿Qué significa el rendimiento? ¿Qué es el rendimiento de algo? Lo que aprovecha el motor que transforma en energía mecánica. Claro. Yo para que funcione el motor en general, o le pongo nafta o lo enchufo a la pared. La pared tiene, el motor tiene un consumo. De cada 100, solamente se aprovecha el 70. Hay 30 que se pierde. ¿Eh? Entonces, primero vamos a calcular la potencia necesaria y después vemos el rendimiento. ¿Cómo hacemos para El rendimiento es lo mismo que la eficiencia, ¿no? Ahora son sinónimos. Después, en termodinámica no son tan sinónimos, porque en realidad el rendimiento se suele usar para los motores, por ejemplo, de auto, y la eficiencia se suele usar para las máquinas frigoríficas, para los aires acondicionados. Pero bueno, no importa, es una sutileza. Ahora tomémoslo como sinónimos, ¿eh? Entonces, ¿la potencia qué es? Es el trabajo del peso por unidad de tiempo, o, si ustedes quieren, el trabajo del peso es la variación de energía potencial por unidad de tiempo, ¿eh? Ya dijimos que la variación de energía mecánica tiene que ser la variación de energía potencial. Entonces, la energía potencial final menos la energía potencial inicial, bueno, la energía potencial inicial es 0, así que la masa por la gravedad por la altura final, dividido el tiempo, me va a dar la potencia que yo le tengo que entregar al agua. Si yo le entrego 163 watts al agua, yo sé que toda esa agua, esos 500 litros, se van a subir en 5 minutos. En 5 minutos. Ahora, el motor tiene un rendimiento. Entonces, de los 163 watts, yo le tengo que dar más potencia. ¿Cómo hago? Bueno, Profe, perdón, lo puedo interrumpir, me perdí en la primera línea. Cuando usted dice cuando usted dice que el diferencial de energía mecánica sí, esto si querés, esto en realidad, esto de acá no lo mencioné, en realidad, ¿eh? Esto en realidad está puesto para la segunda parte del problema, que es cuál es el caudal, que en este caso no lo vamos a plantear, porque nosotros en Física 1 teníamos como uno de los temas a desarrollar hidrodinámica, ¿no? Ahora, en la pandemia se ha decidido no dar ese tema. Entonces, lo de caudal no lo vamos a hacer, no es importante
para física 1. Entonces, no le den bola a esto que A mí lo que no me termina de cerrar es la igualdad, o sea, que se cumpla en este caso el teorema, porque vos decís que es el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica, ¿no? Sí, Y la energía mecánica está dada por la cinética y por la potencial, que sí, la potencial es conservativa en este caso, ¿o no? sí. Entonces vos estás diciendo que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía potencial en este caso, Sí, y la energía potencial no es no conservativa. es conservativa, claro. La energía Claro, pero ¿no es el trabajo de las fuerzas no conservativas? Mira, es muy parecido a lo que habíamos hecho en el caso del atleta. O sea, acá es todo coincidente. ¿Por qué coincide todo? Bueno, porque la energía cinética inicial, el agua está en reposo, ¿no? Y Sí, cuando es cero. y la energía cinética final también es 0. Sí. Entonces, si vos querés, podés pensarlo así también. Vamos a pensar al agua como si fuera un bloque, ¿está bien? Yo tengo un bloque de agua que le aplico una fuerza, que es una fuerza no conservativa, y si hago el diagrama de cuerpo libre, tengo la fuerza no conservativa y el peso. La fuerza no conservativa es la que impulsa el agua hacia arriba. De alguna manera, esa fuerza no conservativa es la que es la fuerza que le da el motor al agua, ¿no es cierto? Para que pueda subir. Ah, bien. El agua no va a subir espontáneamente. Claro, en este caso sería la fuerza, perdón, la fuerza no conservativa sería la fuerza que le hace el motor, digamos. Claro, obvio. Bien. Entonces, acá es todo muy coincidente. ¿Por qué? El trabajo de la fuerza no conservativa, ¿qué signo tiene? Acá. ¿Qué signo tiene? Positivo. Positivo. El trabajo del peso acá, ¿cómo es? Negativo. Negativo, porque está subiendo, ¿está bien? O sea, esto va hacia arriba, ¿no? Entonces, el trabajo de las fuerzas no conservativas, es menos el trabajo del peso. ¿Por qué digo eso? Porque, de nuevo, uso el teorema de las fuerzas vivas. El trabajo de las fuerzas no conservativas más el trabajo del peso es igual a la variación de energía cinética. La variación de energía cinética es 0. Entonces, de acá sacamos que el trabajo de las fuerzas no conservativas es menos el trabajo del peso. Pero menos el trabajo del peso es la energía potencial final menos la energía potencial inicial. ¿Sí? Perdón, ¿puede repetir eso que dijo antes de que dijo, el trabajo de las fuerzas no conservativas más el trabajo de la fuerza peso es 0? Sí. ¿Por qué es 0? Porque la energía cinética inicial y final son 0. El agua está en reposo. ¿Sí? ¿Qué le doy al agua? ¿Qué es lo que le doy al agua? El agua está con un cierto nivel de energía potencial y lo que hago es aumentarle el nivel de energía potencial. La energía potencial aumentó. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Por qué aumentó? Porque hay un trabajo de fuerzas no conservativas. El trabajo de fuerzas no conservativas es la variación de energía mecánica, que en este caso coincide con la variación de energía potencial. ¿Sí? ¿Está bien eso? Sí, y otra cosita. ¿Vio cuando en la línea donde calcula la potencia pone diferencial del trabajo del peso? Sí, ¿esto? Exactamente, diferencial del trabajo del peso dividido el diferencial del tiempo. Sí. Usted termina poniendo que es el módulo, o sea, el valor absoluto de la diferencia de la energía potencial. Sí. Eso, ¿por qué no estamos perdiendo precisión? Y en general, ¿se entiende? ¿Por qué puse el módulo, decís vos? No, el módulo, perfecto, el módulo es porque justamente va en el sentido contrario que el peso, pero estamos midiendo la variación total de energía potencial, no la variación en cada instante. Eso es lo que digo. No sé si es el diferencial. No, lo que pasa es que como acá estás haciendo un promedio, ¿está bien? Entonces no es necesario hacerlo punto a punto, ¿está bien? No es necesario hacerlo punto a punto. Yo podría haber puesto la potencia media directamente. Yo puse acá la definición de potencia instantánea, pero podría haber puesto la potencia media como el trabajo del peso, ¿sí? Sobre el tiempo. ¿Está bien? Sin diferenciales. ¿Está bien? Esa era mi pregunta también, porque como potencia media usamos el trabajo sobre la variación del tiempo y después
mezclamos ahí con potencia instantánea? Siempre se pueden... Bueno, en cosas que son, en cosas en las cuales no hay cambios, o sea, acá el motor está haciendo un trabajo medio que es constante. Ahora, si hay un cambio, si el motor, por ejemplo, cambiara su potencia a lo largo, porque se va recalentando y va perdiendo potencia, supongamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que tomar instante, pero acá estamos tomando valores medios, ¿está bien? Ok, o sea que cuando no hay variaciones, puedo hacer El esa valor equivalencia. el valor medio y el valor instantáneo coinciden, son Está bien. coincidentes, ¿sí? Gracias. Bueno, el rendimiento, queda ver esto, el rendimiento es la potencia necesaria sobre la potencia real. La potencia real, la potencia necesaria es 163, la potencia real, entonces la voy a sacar de acá, ¿no? De acá saco la potencia real que necesito de mi motor. ¿Mm? La potencia real va a ser 163 watts sobre 0,7. Eso me da la potencia real. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Estamos con esto? Sí, perdón, le hago una última preguntita sobre Dale. el otro. Entonces, en este caso estamos considerando que la potencia vendría a ser la potencia media. Sí. Listo, perfecto. Sí. Muchas gracias. No hay nada. Bueno, ustedes van a ver en la guía, tienen algunos problemitas de potencia. Nosotros en la práctica no lo vamos a explicar hoy, lo vamos a dejar para el martes, ¿sí? Pero bueno, ya pueden encarar los problemas de potencia. Bueno, yo había pensado la clase de alguna manera, pero bueno, está un poquito más demorada, así que vamos a dejar esto para después. Vamos a explicar este asunto de lo que se llama diagramas energéticos. Bueno, ¿qué son estos diagramas energéticos? Nosotros podemos graficar la energía potencial en función, por ejemplo, de una distancia. Por ejemplo, si yo estoy en una montaña, ¿sí? Por ejemplo, podría tener un perfil de la montaña podría ser este perfil, una montaña que tiene acá un valle, acá tiene una loma, acá tiene otro valle, acá tiene otra loma, otro valle, acá tiene otra loma más arriba, ¿sí? Ese es el perfil que tiene la montaña, digamos, ¿no? Pensémoslo así, como si fuera esta energía potencial, como si fuera el perfil de una montaña. Acuérdense que la energía potencial, en el caso de que fuera energía potencial gravitatoria, es la masa por la gravedad por la altura. Entonces, de alguna manera lo que estamos haciendo acá es un corte, ¿sí? Estamos haciendo un corte del perfil de una montaña. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Hasta ahí me siguen? Lo que marqué lo que remarqué en negro, ¿se entiende? Que es el perfil de una montaña, de una montaña con valles, hay distintas lomas acá de distintas alturas. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es poner una partícula acá, vamos a poner una partícula, por ejemplo, no sé, una pelotita, ¿sí? Que le vamos a dar un cierto valor de energía. ¿Qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, ponemos la pelotita, esto que está en negro acá, que estoy marcando, le doy un valor de energía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir darle un valor de energía? Permitir que la pelotita parta de una cierta altura. Entonces, ¿la pelotita qué hace? Bueno, va a recorrer, a medida que va bajando, ¿qué pasa con la energía potencial? Va a ir disminuyendo, supongamos que no hay rozamiento, ¿no? A medida que baja por la ladera de la montaña, ¿sí? Va ganando energía cinética, ¿no? Y pierde potencial. Claro, va perdiendo energía potencial, ¿sí? Bueno, acá sube, va a tener un cierto valor de energía potencial, menos energía cinética, acá vuelve a ganar energía cinética y así siguiendo. Entonces yo lo que hago es darle a la partícula una cierta energía. Entonces,
a medida que yo voy bajando, pierde energía potencial, ¿sí? Y la diferencia, por ejemplo, si yo estoy en este punto, vamos a marcarlo con una X, ¿cómo sé cuánto es la energía cinética que tiene? Si yo estoy acá, supongamos que partió de este punto, ¿no? Partió de aquí. Y llegó a este punto que está una X. ¿Cómo sé cuál es la energía cinética? Y con el sistema coordenado que tomamos, ahí en ese punto la energía potencial valdría 0. Entonces, la energía cinética debería ser igual a la energía potencial máxima. Porque Sí, se está transformó bien, toda la energía pero potencial. está bien lo que estás diciendo, está muy bien lo que estás diciendo. Yo en un momento dije dónde tomaba el cero de alturas, aunque bueno, acá está marcado el eje X en particular, pero bueno, está bien lo que decís. Lo que te digo gráficamente, ¿cómo se puede ver gráficamente en forma muy rápida cuánto es la energía cinética que ganó? Sería ¿Lo como puedo ver? lo que le falta para llegar a la mecánica. Claro, es esto de acá. O sea, la Es la línea, diferencia esa, claro. esto es la energía cinética que ganó acá, ¿no es cierto? Es la energía Ah, cinética. eso considerando que parte del reposo, ¿no? Sí, O sea, que al principio no tiene... estamos suponiendo que parte del reposo. ¿Está bien? ¿Es Estamos- equivalente a la potencial que perdió? Claro, exacto. Es equivalente a la potencial que perdió. ¿Eh? ¿Se entiende? O sea, yo lo que hago es darle, fíjense, le vamos a dar a la partícula una cierta energía mecánica. Le doy un valor de energía mecánica que vamos a llamar valor E1. ¿Eso qué significa darle un valor E1? Bueno, quiere decir que yo la pongo a una altura con velocidad cero, ¿no? Si le pongo velocidad cero, la energía potencial es la energía mecánica, ¿no? Y la energía potencial, de alguna manera, es, como ya sabemos, es la masa por la gravedad por la altura. Entonces, con este nivel de energía mecánica, con el nivel que llamamos E1, el cuerpo se va a mover por toda la ladera y puede ir para todos lados, ¿no? No tiene restricciones, no está restringido su movimiento. O sea, se va a mover por toda la ladera. Bueno, la única restricción que tiene es que no puede subir, no puede ir más arriba, porque este es el máximo valor de energía que tiene. ¿Sí? Igual, perdón, yo Sí. tengo una pregunta, porque entiendo que lo venimos diciendo desde la clase pasada, que cuando baja pierde energía potencial y va aumentando la cinética, pero no entiendo el por qué. Si bien ya lo repito porque lo venimos dando, pero no entiendo el por qué pasa eso. Y porque la energía se conserva. Estamos diciendo que no hay rozamiento. Entonces, fíjate, si yo vamos a llamarla a esta posición 1, y a esta la llamamos posición 2, ¿no es cierto? Entonces, la energía mecánica de 1 es igual a la energía mecánica de 2. Estamos suponiendo que no hay fuerzas no conservativas. Las energías mecánicas son iguales. La energía cinética de 1 más la energía potencial. Energía gravitatoria le voy a poner. De 1 es energía cinética del 2 más la energía gravitatoria del 2. ¿Sí? ¿Cuánto vale la energía cinética del 1? ¿Y por qué? 0 porque está en reposo. Porque yo supongo que parte del reposo. Entonces, la energía cinética del 2, fíjate, es la energía gravitatoria del 1 menos la energía gravitatoria del 2. ¿Eh? O sea, lo que pierde, esto es lo que pierde, ¿no es cierto? Es lo que gana la energía cinética. La energía gravitatoria tenía un valor, perdió una cierta cantidad. Esa resta es lo que pierde. Coincide con la energía cinética del punto 2. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí, Una pregunta, ¿existe límite para la velocidad? O sea, ¿la velocidad tiene un límite o puede ir aumentando dependiendo la altura? O sea, la energía potencial que se perdió. Bueno, acá estamos suponiendo que estamos con velocidades bajas, ¿no? Si estamos suponiendo con velocidades bajas, ¿qué quiere decir bajas? Bajas comparadas con la velocidad de la luz, ¿no? La velocidad de la luz es un número terriblemente alto. Jamás vamos a poder tener con cuerpos que tengan cierta masa
velocidades muy altas. Entonces, bueno, en ese sentido no tiene límite. El límite, ¿en qué momento se tiene la velocidad máxima? Con este perfil, ¿no? ¿Dónde se obtiene la velocidad máxima? Cuando la potencial es cero. Cuando la gravitatoria es No, la cero. potencial es mínima. No, pero acá hay, digamos... En el punto mínimo de la... Claro, acá es donde se va a obtener la energía cinética máxima, ¿no? Acá se obtiene la energía cinética máxima. En el punto más bajo de energía potencial. Acá no está definido el cero de alturas, no está definido a propósito. Podríamos, como dijo, creo que John, me parece que lo dijo, se podría poner el cero de alturas aquí. ¿Está bien? Entonces, la primera cosa que quiero mencionarles respecto a los diagramas energéticos es que si yo tengo un perfil energético como este, ¿no? Que es un perfil de una montaña, yo le doy a un cuerpo una energía mecánica 1, y ese cuerpo puede moverse por todo el perfil, no tiene ningún problema para moverse. La energía cinética en cada punto la voy a obtener como la distancia que hay entre el perfil, digamos, entre el perfil y el nivel de energía mecánica. Esto me da la energía cinética. ¿Está bien? ¿Qué hubiera pasado si yo ahora proveo al cuerpo con una energía E2? Si le doy una energía E2 ahora, le doy una energía mecánica E2. ¿El cuerpo puede moverse por todos lados? Tiene un trayecto más No. restringido. Cuando llega a la parte final, no puede seguir subiendo por encima de 2. Claro. O sea que el cuerpo, de alguna manera, está restringido a una región. ¿Está bien? Esta región que estoy marcando en negro. Si yo pongo una energía E3, fíjense, E3 queda restringido acá. ¿No es cierto? Esta región. Queda restringido a esta región. Una región muy chiquitita, si le doy E3. O acá, dependiendo de dónde está inicialmente, ¿no? O sea que el cuerpo, con un nivel de energía de 3, queda confinado en una región. A eso generalmente se lo llama pozo. Es un pozo de potencial. Por el nombre pozo, ¿no? Esto es un pozo de potencial. ¿Sí? Estamos confinados a una región. ¿Está bien? Supongamos que yo estoy con una energía E3, ¿sí? Y mi cuerpo está en esta región, ¿no? Está en esta región de acá. ¿Puede pasar a la otra región? ¿Podría pasar solo a la otra región? No. No. Yo le tengo que proveer una energía adicional, ¿no? ¿Y qué le tengo que proveer? Le tengo que proveer este saltito. Yo le proveo, si yo le doy esa energía adicional, le doy un empujoncito, le doy un empujón, va a poder pasar. Le tengo que dar esa energía. A este salto que le tengo que dar se lo llama barrera de potencial. Es un salto que yo le doy para que pase de una región permitida a otra. Barrera de potencial. Bueno, la otra cuestión que le quiero comentar es, ¿tengo lugares donde la fuerza es cero? Si esto fuera, obviamente, un perfil de una montaña. ¿Hay lugares donde la fuerza es nula? Sí, en los picos de la montaña de arriba. En los picos, ¿está bien? Y en los valles. Y en los valles, ¿está bien? O sea, acá, por ejemplo, la normal y el peso son iguales, justo ahí arriba y para abajo, acá también, para arriba y para abajo, la normal y el peso. O sea, ahí tengo puntos de equilibrio, ¿no? Posiciones donde tengo equilibrio, ¿sí? Fíjense que esas posiciones, después lo vamos a ver mejor, coinciden con que la derivada de la energía, ¿no? Esto es energía potencial, ¿no? La derivada en los máximos y en los mínimos
la derivada de la energía potencial, es 0, ¿no? Cuando yo tengo una función, si yo derivo la función de respecto a la coordenada x, su derivada es 0. Entonces, en esos casos, voy a tener tengo una posición de equilibrio. ¿Está bien? Ahora, ¿esos dos equilibrios son iguales? No. No. ¿Por qué? Porque uno está a punto de entrar en movimiento de nuevo y el otro no. Claro, por ejemplo, acá lo que notamos, fíjense, en este perfil de energía potencial, tenemos máximos y tenemos ceros, ¿no? Tenemos máximos y tenemos ceros. Por ejemplo, acá tenemos un máximo. Si yo alejo un poquito la partícula de la posición de equilibrio, ¿qué pasa? Bueno, se va a empezar a mover para abajo o para el otro lado. O sea, esto lo llamamos, es una posición de equilibrio, pero inestable. Si acá yo alejo la partícula, cuando está en un valle, alejo la partícula de la posición de equilibrio, bueno, vuelve a la posición de equilibrio. Este es un punto de equilibrio estable. ¿Está bien? ¿Está bien eso? ¿Se entiende? Esto es una serie de definiciones, pero lo más importante que tienen que entender es que cuando uno tiene un perfil de energía potencial, ¿sí? Tiene un perfil de energía potencial. Si a mí me dan una energía mecánica, ¿sí? Bueno, los lugares permitidos son todos los lugares en los cuales el perfil está por debajo de esa energía permitida. Por ejemplo, cuando yo pongo el nivel E1, está prácticamente permitido todo. Cuando yo pongo el perfil E2, el perfil de energía con una energía E2, los lugares permitidos son estos que están acá, ¿no? Esta región, la que estoy marcando ahora, ¿sí? Con E3 todavía tengo un nivel más restringido. Con E4 todavía más restringido. Con E5, si yo pusiera E5, el único lugar permitido es el pozo este. Y con E6, bueno, yo no puedo, si yo no le puedo proveer energía E6, ¿no? Porque está por debajo del mínimo posible. Yo nunca voy a tener una energía cinética negativa, ¿no? No existe la energía cinética negativa. O sea, acuérdense que entre el nivel y la energía potencial está la energía cinética. Esta energía cinética no puede existir porque sería negativa. Entonces, si yo quiero poner una partícula en este perfil, jamás le voy a poder dar energía de 6. Le tengo que proveer por lo menos energía de 5 para que esté en este punto. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, perfecto. Profe, una preguntita, perdón. ¿Vio la fórmula de la fuerza que tenemos arriba a la derecha? Sí. Indica que siempre es contrario el sentido a la trayectoria. Ahora lo vamos a explicar esto. Ahora lo explicamos. Esto es lo último que quiero explicarles hoy, que la fuerza es menos el gradiente de energía potencial. Pero bueno, para eso tengo que ir unas transparencias más para adelante. Vamos a continuar con esto. Vamos a retomar acá. Nosotros, en la gran mayoría, el 95% de los problemas, vamos a usar que las fuerzas conservativas son el peso y la fuerza del resorte. Esas van a ser las fuerzas conservativas, ¿sí? Pero si me dieran una fórmula, como hicimos los problemas la vez pasada, me dicen, bueno, x cuadrado por y versor más xy por j versor. ¿Cómo sabemos si esa expresión corresponde a una fuerza conservativa o no? Bueno, hay una serie de condiciones que debe cumplir para que sea conservativa, que ya dijimos. El trabajo tiene que ser independiente del camino, el trabajo tiene que ser nulo en una curva cerrada, o el trabajo tiene que ser igual a menos la variación de energía potencial, ¿no? Esas son las ideas para que sea conservativo. Y profe, también me habíamos dicho algo de las derivadas parciales. Sí. Esto es equivalente. Bueno, ahora lo sigo diciendo, pero digamos, si cumple cualquiera de estas tres, vamos a decir que las fuerzas son conservativas, ¿sí? Otras consideraciones que tienen que saber, ¿no?
Si la fuerza depende del tiempo, si yo tengo una forma, me dicen así, miren, supongamos que tenemos esto. Me dicen, F de t es 4 por tiempo por I versor. Bueno, esta seguramente, esta expresión corresponde a una fuerza que no es conservativa, ¿no? Si no debe depender explícitamente del tiempo. ¿Mm? Si depende de, para fuerzas bidimensionales, como dijimos la vez pasada, ¿no? O sea, si está en el plano XY, ¿no? Yo digo, bueno, la fuerza la escribo como una componente X por Y versor más una componente Y por J versor, ¿no? Si yo la escribo así, la fuerza, de esta manera, entonces lo que tiene que pasar para que sea conservativa, yo les di esta receta, que las derivadas cruzadas tienen que ser iguales, ¿no? Eso es lo que vimos. Lo que vamos a presentar ahora en las próximas transparencias, en las próximas pantallas, es la dependencia entre la fuerza y la energía potencial. Entonces, lo que yo voy a hacer es un problemita en el cual yo voy a dar una fuerza, una expresión de una fuerza, y vamos a calcular la energía potencial asociada a esa fuerza, ¿no? Nosotros sabemos calcular la energía potencial, hemos calculado la energía potencial del peso, hemos calculado la energía potencial de la fuerza del resorte. Ahora vamos a poner una expresión genérica. Por ejemplo, antes de ver eso, quiero mostrarles otra cosa, que es la expresión que justamente me estaba preguntando recién John, ¿no? Si yo tengo una fuerza conservativa y la integro, la integral de la fuerza conservativa, ¿qué me da la integral de la fuerza conservativa? ¿Qué me tiene que dar? ¿A qué era igual el trabajo de la fuerza conservativa? ¿De qué deriva la fuerza? A menos diferencia de la variación de la energía potencial. Claro. ¿Está bien? Entonces acá vamos a mostrar una expresión. Fíjense, vamos a poner el diferencial de trabajo de fuerza no conservativa es la fuerza conservativa por diferencial R, ¿sí? Escribimos lo que es el diferencial de fuerza conservativa, hacemos el producto escalar, ¿sí? Pero además sabemos que el trabajo de la fuerza conservativa es la variación de energía potencial. Entonces escribimos el diferencial de trabajo, escribimos el diferencial de energía potencial, y acá usamos una propiedad que probablemente ustedes ya vieron en análisis 2, ¿no? Cuando yo tengo una función que depende de dos variables, ¿cómo hago para hacer el diferencial de esa función? ¿Lo conocen eso? Lo que hacemos es hacer la derivada parcial respecto de una de las variables, lo multiplicamos por el diferencial de coordenada de la primera, y hacemos lo mismo con la segunda derivada parcial. ¿Lo vieron eso? No todavía, creo. ¿No todavía? Bueno. ¿A qué voy con esto? Pero ustedes están viendo gradiente, ¿no? Ya vieron gradiente. Sí, gradiente estamos viendo justo, yo personalmente tuve clase hace nada, la semana pasada por primera vez. Bueno, porque justamente cuando viene gradiente vienen estas cosas. Entonces, comparando, fíjense, si uno compara, voy a marcarlo en rojo, si uno compara la coordenada X de la fuerza con el diferencial X y la coordenada Y, vemos que de acá uno puede derivar la fuerza a partir de la energía potencial, ¿no? Y entonces aparece que la fuerza X es la derivada respecto a X de la energía potencial y la fuerza Y es la derivada respecto a Y de la energía potencial. Entonces, la fuerza conservativa es menos el gradiente de la energía potencial. Esto es lo que había aparecido arriba en la expresión de diagramas energéticos que me había preguntado John, me parece, ¿no?
Entonces acá vemos la relación entre la energía potencial y la fuerza conservativa. De alguna manera vemos dos relaciones, ¿no? Tengo por un lado esto y tengo por un lado esto, el trabajo de la fuerza conservativa igual a menos la variación de energía potencial. Estas dos expresiones, esta segunda que estoy escribiendo, ya la conocemos, la vimos a lo largo de estas clases. Esta expresión que estoy recuadrando, que está en rojo, es equivalente a esta, es lo mismo. ¿Sí? Una es como la otra, son equivalentes, una equivale a la otra. El trabajo de las fuerzas conservativas es menos variación de energía potencial. O la fuerza conservativa es menos el gradiente de la energía potencial. ¿Cómo se calcula el gradiente? El gradiente se calcula como la derivada respecto a la coordenada X, la derivada respecto a la coordenada Y. Eso es el gradiente, ¿no? Está este operador, que es el operador, a veces se lo llama nabla, ¿no? Es una letra griega. ¿Lo conocen el operador este? Los que estuvieron viendo gradientes seguramente lo deben conocer. Sí, sí, sí. Entonces, si hacemos operar este nabla, ¿no? a la energía potencial, le cambiamos el signo y eso me da la fuerza conservativa. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, esto sirve para calcular una de las variables si conozco la otra. Por ejemplo, si yo conozco la expresión de la energía potencial, a mí me dice, usted tiene una energía potencial que vale, no sé, en función de X, ¿no? Vamos a ponerle así, la energía potencial sea, no sé, 2x cubo por y. Me dicen, usted tiene una energía potencial que tiene esta forma. ¿Está bien lo que estoy poniendo? ¿Está bien que no le ponga vectores? No, sí es un escalar. Es un escalar, ¿no es cierto? No hay que ponerle vectores, ¿no? Al sumo le tendré que poner la unidad. Vamos a poner la unidad. Me dicen 2 x cubo por y, vamos a ponerle dividido joule sobre metro a la cuarta. ¿Por qué pongo metro a la cuarta? Bueno, porque el x se mide en metros, el y se mide en metros. Entonces a mí me dicen, usted tiene una energía potencial que vale 2x cubo por y. Calcúleme la fuerza conservativa que deriva de esa energía potencial. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, aplico el gradiente, hago las derivadas. ¿Sí? Hago las derivadas. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo la expresión de la energía potencial, calculo menos el gradiente y saco la fuerza conservativa. Saco la fuerza que deriva de esa energía potencial. Y si tengo la expresión de la fuerza, para calcular la energía potencial, uso la ecuación de la derecha. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo, si les parece bien. No sé si se perdieron en la matemática, están todos muy callados. O sea, profe, acá debería hacer la derivada de 2x al cubo por y respecto a x menos, o sea, aplicar esa fórmula que está ahí en rojo, digamos. Exactamente. Y con eso sacamos la fuerza conservativa. Sacamos la expresión de la fuerza, claro, exactamente. Bien. Vamos a hacer esto, miren. Pero no lo tendríamos como... O sea, en la fuerza tenemos que expresarlo como vector. ¿Eso que obtenemos va a ser un vector o va a ser un escalar que después le vamos a... No, va a ser un vector, fíjate. Vos acá estás sacando la componente X de la fuerza. Ah, claro, está bien, sí. Vamos a hacerlo acá si querés, vamos a hacer así. La fuerza es I versor por la derivada de la energía potencial, bueno, cambiada de signo, ¿no? Me falta el signo acá. ¿Cuánto vale la derivada respecto de X de esto? ¿Cuánto vale? 4x cuadrado por y. No, 3 por 2, 6. 6. Ah, 6, perdón. X cuadrado por y por joule sobre metro a la cuarta. Esta es la componente X de la fuerza. Le voy a sumar la componente Y, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la derivada respecto de Y? Bueno, es 2x cubo. ¿Sí? O sea, yo acá tengo la fuerza conservativa que deriva de esta energía potencial.
Esta energía potencial tiene una fuerza conservativa, que es esta. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto, sí. Profe, una cosita. ¿Vio en la anteúltima línea donde pone el trabajo de las fuerzas conservativas? Que terminamos poniendo el diferencial del trabajo es igual al diferencial, a menos el diferencial de energía potencial. Sí. Y sí, vio a la derecha de todo, que ahí donde tenemos las coordenadas, el diferencial que está multiplicando, por ejemplo, el diferencial de x con respecto al diferencial de x que está dividiendo, ¿es lo mismo o no? Pero lo ponemos en evidencia para derivar y... En realidad, claro, es una derivada parcial esto. Claro. Es lo mismo, pero es una derivada parcial. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a agarrar esta expresión de la fuerza. ¿Se acuerdan que cuando presentamos fuerzas conservativas vimos que justamente daba que era fuerza conservativa? ¿Cómo puedo hacer para chequear rápido que realmente esta expresión es una fuerza conservativa? ¿Qué puedo hacer? Lo de las derivadas parciales. Bueno, díganme ustedes cuánto vale la derivada de fx respecto de y. ¿Cuánto vale? 2x. 2x. Dígame cuánto vale la derivada de fi respecto de x. 2x también. 2x, bueno. Entonces, como me dan iguales las derivadas cruzadas, ya sé que es una fuerza conservativa. Entonces, demostramos que esto ¿se acuerdan que hicimos la cuenta? Hicimos 2 caminos distintos, no sé Sí, qué. con 2 caminos y habíamos llegado a lo mismo, al mismo trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es encontrar la energía potencial asociada. ¿Cómo hacemos? Bueno, para calcular la energía potencial voy a hacer esto. El trabajo de la fuerza conservativa es menos la variación de energía potencial. ¿Mm? Entonces voy a integrar la fuerza para calcular el trabajo en este camino, ¿sí? Que voy desde el origen, voy a un punto intermedio y después de ese punto intermedio voy hasta un punto genérico. XY es un punto genérico. ¿Está bien? Entonces integro primero por este tramo 1, voy a integrar por el tramo 1 y después voy a integrar en el tramo 2. ¿Y qué voy a hacer con esto? Lo que voy a hacer es sacar la energía potencial, la variación de energía potencial. Eso quiere decir la energía potencial final menos la energía potencial inicial. ¿Mm? Si hago esta integral con este ejemplo, si hago con esta fuerza, hago esta integral en estos 2 tramos, voy a encontrar una expresión para la energía potencial. Eso es lo que vamos a hacer en lo que sigue. ¿Mm? Hago la integral desde 0, 0 hasta xy, pero la hago primero pasando por el tramo recto horizontal y después por el tramo recto vertical. ¿Mm? En el tramo recto horizontal, lo que tengo es que y vale 0. ¿Sí? Y vale 0. Entonces, esta parte se va. ¿No? En este tramo 1, ¿me siguen eso? Acá el i vale 0. I es igual a 0. Entonces solamente me queda el tramo vertical. ¿Mm? Tengo que integrar el tramo vertical. Lo tengo que integrar en i, ¿no? Lo tengo que integrar en i. Bueno, cuando hago esa integral, la integral de 2xy diferencial x, bueno, en realidad esto es lo que es 0, dijimos, ¿no? Esto vale 0, porque el x no cambia, lo que está cambiando es el eje y. Entonces, cuando hago esa integral, la integral de x cuadrado diferencial y es x cuadrado por y, ¿no? Esto lo tengo que evaluar en 0 y en y, y me da x cuadrado y. Ese sería el resultado de la integral. Y este resultado de la integral, ¿a qué es igual? Es la energía potencial final menos la energía potencial inicial. La energía potencial inicial, en principio, no la conozco, no me dicen cuánto vale, tiene un valor, lo voy a llamar un valor C. ¿Mm? Y entonces de acá, ¿qué saco? Bueno, saco la expresión de la energía potencial.
y le sumo una constante. Y esa constante es una constante como de integración, y aparte está relacionado con lo que dijimos antes. La energía potencial está definido a menos de una constante. Entonces, cuando yo calculo, es como si fueran las integrales indefinidas de análisis 1, ¿no? Yo le sumo una constante y el resultado es el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos acá? Conocido la expresión de una fuerza, obtuvimos la energía potencial general de esa fuerza. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a hacer el camino inverso. Dada esta expresión de energía potencial, vamos a calcular la fuerza. ¿Cómo puedo hacer para calcular la fuerza? Si yo conozco la energía potencial, ¿qué dijimos que había que hacer? El gradiente. Calcular el gradiente. Claro, eso es lo que vamos a hacer en la próxima, ¿no? Hacemos... Profe, perdón, entonces cuando calculamos la integral en la anterior, la integral de la fuerza, lo igualamos en este caso al trabajo y dijimos que es la energía, o sea, la diferencia de energía potencial, todo esto porque la fuerza es conservativa, ¿o no? Porque si no, no puedo decir que Claro, es menos el... Claro. Bien, perfecto. Claro. Nosotros ya demostramos que es conservativa. Entonces, Claro. si es conservativa, quiere decir que es independiente del camino. Entonces Claro, deriva... si no, yo integrando obtengo el trabajo, pero no lo puedo igualar a menos el delta de Exactamente. energía potencial. Bien. Exactamente, sí. Está muy bien lo que decís. Tengo Entonces, otra duda. sí. ¿Por qué en la integral de x0 a xy tachás el 2xy por diferencial x? Porque, fíjate, en el segundo tramo, el x es constante. ¿No es cierto? ¿Cuánto vale diferencial x en el segundo tramo? ¿Cuánto es diferencial x acá? 0. 0, no cambia el x, ¿está bien? El x es una constante. Entonces, bueno, se va, diferencial. Yo estoy integrando en una línea que es vertical. O sea que lo integro sobre y. ¿Está bien? Integrar sobre y. Ok. Claro, y antes se te va el 2x por diferencial x, pero porque y es igual a 0. Exacto. Ok, perfecto. Profe, entonces nosotros lo que hicimos fue obtener una expresión de energía potencial en función del x y el y. Es claro, es una expresión general de la energía potencial. ¿Eh? Porque fíjate, este punto xy es un punto genérico, es un punto cualquiera, es un punto genérico, general, digamos. Entonces, esta expresión de la fuerza es la expresión original, yo la integro hasta un punto general, un punto genérico. ¿Eh? Entonces saco la energía potencial en función de ese punto que puede ser, xy puede ser cualquier cosa acá. ¿Sí? Perfecto, y la constante va a depender de dónde tomamos el cero de coordenadas. Exactamente. Si yo digo, bueno, fíjate, yo podría decir esto, al 0 le asocio una energía potencial nula. La energía potencial es 0. Entonces, si hago eso, la constante C va a ser 0. Pero yo al 0,0 le podría decir, bueno, al 0,0 le voy a asociar una energía potencial, no sé, de 10 joules. ¿Está bien? Yo le podría asociar otro valor al 0,0, al origen. Entonces, dependiendo del valor que vos le asignes, vas a tener la energía potencial, la expresión, ¿no? En general va a estar definida a menos de una constante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora hacemos el camino inverso. Tomo esta energía potencial y voy a calcular la fuerza de la que deriva, ¿no? ¿Y qué hago? Hago el gradiente, ¿no? La fuerza conservativa es menos el gradiente de la energía potencial. Entonces, cuando yo derivo, fíjense, derivo x cuadrado y respecto de x, en realidad es un menos, ¿no? Es, bueno, 2xy. El menos con el menos se va y me queda el signo positivo. Cuando yo derivo esto respecto de y, si yo derivo esto respecto de y, me queda, bueno, x cuadrado. El signo menos se va con el signo menos y me queda esta expresión. Eso quiere decir que la fuerza es esta, ¿no? Que es la que teníamos originalmente, ¿no? Entonces lo que hicimos acá, ¿qué es?
Tengo una fuerza que yo ya sé que es conservativa. Obtuve su energía potencial. Y lo que hago ahora, con esa energía potencial, vuelvo al paso anterior, ¿no? Fíjense que es muy parecido a lo que uno hace en análisis 1, cuando tiene una función, la integra, obtenemos otra función, ¿no? Si la derivamos, vamos a obtener la función original, ¿sí? Bueno, acá estamos haciendo algo similar, es muy parecido. ¿Se entiende esto? O más o menos. Bueno, yo les digo lo siguiente, chicos. ¿Por qué estoy dando esto ahora? Bueno, porque me parece que hay que aprovechar para que ustedes aprendan cosas nuevas. Esto no lo van a usar muchísimo en los problemas. Yo diría que el 95% de los problemas los van a poder resolver con lo que vimos antes. Esto es una sutileza conceptual que les va a servir después para entender algunas cosas de análisis 2 y también algunas cosas de física 2, ¿no? O sea, nosotros, de alguna manera, no queremos que solo aprendan a resolver los problemas que nosotros les tomamos en los exámenes, ¿sí? Lo que se les va a tomar en los exámenes, creo que el año pasado hubo un solo ejercicio que les daba la energía potencial y les pedía calcular la fuerza, ¿no? Había que hacer esto nada más. De lo que se tomó el año pasado, de todo lo que se tomaron un montón de exámenes, en un solo ejercicio se tomó esto. En la gran mayoría de los ejercicios no lo van a tener que usar. Pero sí me parece importante que ustedes empiecen a madurar y empiecen a entender y a vincular cosas que ven, por ejemplo, en matemática, en análisis 2, con lo que estamos haciendo en física, ¿no? Fíjense que probablemente varios de ustedes dirán, esto es un lío bárbaro, los entiendo. Probablemente vean que es bastante más complejo que lo que hicimos antes. Bueno, es más complejo, sí, es más difícil, pero está bueno que ustedes empiecen a entender estas cosas, ¿eh? O sea, repito de nuevo lo mismo, casi seguro que no se les va a tomar una cosa de este estilo, pero, por ejemplo, el año pasado, no me acuerdo si en un integrador se tomó algo así. Se les daba la expresión de energía potencial, se pedía calcular la fuerza. Había que hacer la derivada nada más. Había que hacer el gradiente nada más. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Igual el tema es mucho más complejo si se ve desde una orientación matemática como se ve en análisis sin que te den ninguna explicación al respecto de una explicación física, se entiende mucho mejor. Yo que lo di en análisis sin ninguna explicación, ahora lo veo acá y se ve totalmente genial. Sí, sí, sí. En matemática, bueno, a veces pasa eso. Yo me acuerdo cuando... A ver, muchas de las aplicaciones o de las motivaciones digamos, ¿por qué avanzó tanto la matemática? ¿Saben por qué avanza tanto la matemática? ¿O por qué avanzó a lo largo de la historia? Porque los físicos o los científicos necesitaban herramientas nuevas. Por ejemplo, Newton se dio cuenta, Newton fue uno de los grandes científicos universales, ¿no? A lo largo de la historia. Newton se dio cuenta que necesitaba herramientas nuevas. Y buena parte del análisis matemático que uno ve en física, en análisis 1, no solo fue Newton, fueron muchos más, ¿no? Pero buena parte de las herramientas las hizo Newton porque las necesitaba para resolver las ecuaciones. Muchas veces aparecen ecuaciones nuevas. Muchos de los avances de la matemática se debieron a que había científicos que necesitaban resolver ecuaciones nuevas con métodos nuevos, y de ahí se dieron los avances matemáticos. Una cuestión que a veces pasa, sobre todo para los que son matemáticos puros, es que no tienen a veces herramientas físicas. Entonces, como dijo el compañero, no sé si fue Félix el que habló, ¿no? Félix, ¿hablaste vos? Sí, sí. A veces dar una herramienta física nos sirve para entender la matemática o lo que hay atrás de la matemática, ¿no? Así que bueno, no sé si hay alguna consulta. ¿Tienen alguna pregunta para hacerme? Repito por el momento no, gracias. No, bueno, le repito de nuevo lo mismo. No es súper
súper fundamental que entiendan esto último que estuvimos hablando para el parcial. Si ustedes miran los ejercicios, creo que hay uno solo en la guía de problemas con esto. Que es uno de los, no me acuerdo, 12, uno por ahí. Pero sí está bueno que lo vayan madurando, que lo vayan entendiendo, que lo relacionen, como dice Félix, con lo que están viendo en análisis 2. Y aparte les va a servir después para entender cosas de física 2. En física 2 van a tener esto casi en la segunda clase. Primera, segunda clase van a trabajar con la fuerza eléctrica, van a calcular la energía potencial asociada. Así que bueno, todo esto lo tienen que saber, si no lo saben, lo van a tener que aprender en ese momento. Así que está bueno, estas cosas son complejas y está bueno que lo vayan madurando, porque estas cosas se aprenden a partir de ir machacándolo, ¿no? Ir aprendiéndolo de a poquito. Si tienen ganas y tienen tiempo, lean en los libros estas ideas. Bueno, vamos a dejar acá, son 11 menos 10, así a las 11, yo sé que hay muchos problemas para hacer, así que a las 11 pueden empezar. No me acuerdo si empieza, creo que va a empezar Mario, ¿no? ¿Estás, Mario? No está ni Mario. A ver quién está. Profe, una preguntita. La demostración de que la variación de la energía potencial es igual a menos el trabajo de las fuerzas conservativas, la habíamos hecho, ¿no? ¿Cómo? No te entendí la pregunta. Habíamos hecho nosotros la demostración de que la variación que el trabajo de las fuerzas conservativas es igual a menos la variación de energía potencial. En realidad, si querés, está implícito en la definición de la energía potencial. Así se define la energía potencial. Es la definición esa, no es una demostración, no hay que demostrarlo eso. Claro. Eso es Esperá que lo voy a escribir. Es la definición de la energía potencial. La energía potencial se define de esa manera. O sea, las fuerzas conservativas, su trabajo no depende del camino, ¿no? Cuando yo tengo el trabajo de las fuerzas conservativas, el trabajo no depende del camino. ¿De qué depende? Depende de algo que es de la posición final menos algo de la posición inicial. A este algo cambiado de signo es lo que llamamos energía potencial. O sea, el trabajo de las conservativas depende de la posición final y de la posición inicial. Entonces, restamos, como si fuera la regla de Barrow. Entonces, acá esta es la definición de la energía potencial. La energía potencial se define a partir del trabajo. ¿Sí? Esta es la definición, no hay que demostrar esto. Que de alguna manera está implícito en lo que significa la fuerza conservativa. La fuerza conservativa, su trabajo es independiente del camino, o sea, que depende de la posición final y la inicial. Entonces, en la definición de la energía potencial, tenemos esta ecuación. Así es como se define la energía potencial. ¿Sí? Claro, y ¿se acuerda cuando yo le había preguntado qué otras fuerzas conservativas teníamos? Que usted me dijo, por ejemplo, la fuerza eléctrica. Sí. En el caso de la fuerza eléctrica también, vamos a utilizar esta propiedad de que el trabajo de las fuerzas conservativas es igual a menos la energía potencial. Claro. Ok, Sí. Y en ese caso, o sea que podríamos considerar que el trabajo de la fuerza eléctrica es igual, si tuviésemos solo la fuerza eléctrica, habría una variación en la posición. Si tuviésemos un trabajo distinto, o sea, que no sería nulo, de una fuerza eléctrica, habría una variación en la posición de la partícula. Sí, el trabajo de la fuerza eléctrica, para hacer trabajo tenés que moverla a la partícula, sí, a la carga hay que moverla, sí. Perfecto, eso sí, es verdad. Listo. Ya, solamente cuento una cosa, ya me das el pie para esto, mirá, ya que estamos, voy a decir una cosa. ¿Vieron la fuerza gravitatoria que tiene esta fórmula, ¿no? La constante universal la expresión de la fuerza universal, la expresión universal
de la gravitación, ¿no? Tiene esto ya lo vimos, ya lo conocen del CBC además. Bueno, lo interesante es que la fuerza eléctrica tiene la misma dependencia. Depende con 1 sobre R cuadrado, ¿sí? Yo no lo dije esto, no llegué a tiempo de darlo, pero la fuerza gravitatoria, su expresión general es esta. La fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa, es la fuerza peso. Entonces uno puede sacar cuál es el potencial. El potencial, la energía potencial gravitatoria en general tiene esta forma. Es menos la constante G por la masa de la Tierra por la masa del objeto sobre R cuadrado. Esta es la expresión de la constante de la energía gravitatoria en general. Lo interesante es que la fuerza eléctrica tiene una expresión similar, depende de la misma manera, ¿no? La energía potencial eléctrica depende con la coordenada R de esa manera. Bueno, no sé si se entendió esto último. Si no lo entendieron, ya lo van a ver en Física 2. Bueno, ¿les parece que dejemos acá? Hacemos un intervalo. A ver si vino Mario. ¿Estás, Mario? No hay nadie, me parece. A ver si está Germán. No, Germán, ¿o está? No, Germán. Sí, Germán, estás. Yo estoy. Igual empieza Mario, pero hagamos 10 minutos, me parece. Sí, hacemos 10 minutos, ¿eh? Dejamos acá, Dale. chicos. Seguimos la próxima.